Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy vamos a hablar acerca de una temática muy interesante que se ha puesto muy de moda en las grandes organizaciones exitosas a nivel mundial. Vamos a hablar acerca del intraemprendimiento. Para poder entender este concepto del intraemprendimiento hay que aclarar qué significa emprender, volver otra vez a aclarar ese concepto que muchas veces no lo tenemos claro. Mucha gente piensa solamente en emprender como montar un negocio propio. Vamos a volver otra vez a recordar cuáles son las diferencias que existen entre ser un empleado y ser un emprendedor. Un emprendedor básicamente se puede definir de una manera muy sencilla como aquel que tiene un sueño y busca hacerlo realidad. Aquel que abre un camino, lo podemos ver en esta fotografía, aquel que da ese primer paso. Desde este punto de vista, si aceptamos que el emprendedor es una persona capaz de tener un sueño basado en una oportunidad, no simplemente en una fantasía, y como tal moviliza recursos para hacerlo realidad, es evidente que también un emprendimiento se puede hacer dentro de una organización. Cuando hablamos de empleado, estamos diciendo que es aquel que ayuda a los demás a hacer realidad sus sueños. Entonces, en realidad, el detalle estaría, para ser un intraemprendedor, si tus sueños están alineados con los sueños de la organización donde trabajas. Es decir, si otra persona que antes que tú has tenido esos sueños y montó esa organización y tú te sientes que esos sueños son compartidos con los tuyos, sientes que trabajando dentro de esa organización ambos podrán hacer realidad ese sueño de una mejor forma. Aquí es donde surge entonces el concepto del intraemprendimiento. Como ven, emprender es una actitud, una manera de pensar y de actuar que va más allá de simplemente yo tener autonomía y crear mi propio negocio. Este concepto, esta palabra, la inventé yo y es básicamente si podemos o no podemos ser empleados emprendedores. Podemos ser empleandedores. ¿De qué depende ser entonces un empleandedor? Depende simplemente que la organización te lo permita hacer. Desde este punto de vista, para convertir empleados en emprendedores, hay que realizar un cambio de mentalidad y de filosofía organizacional. La gran pregunta es si le estamos cortando las alas a nuestros colaboradores o por el contrario los estamos motivando para volar juntos con nosotros, con los emprendedores originales de la organización, bien alto. El auténtico emprendimiento tiene una relación directa con la autorrealización personal. Podríamos decir entonces que un intraemprendedor, o también denominado con el nombre de emprendimiento corporativo, sería un individuo que ejerce como emprendedor dentro de una determinada organización. Hablaríamos de un empleado, de un colaborador capaz de generar nuevos negocios o generar nuevas actividades en el seno de una organización. Esas nuevas actividades están alineadas con tu sueño, con la propia autorrealización personal. ¿Qué características definen entonces a ese empleandedor? En primer lugar, la palabra sería libertad y autonomía dentro de la organización para escoger y para hacer realidad mis ideas de emprendimiento. Para eso tiene que haber una confianza por parte de los líderes. Podríamos decir entonces que un empleandedor o un intraemprendedor tiene libertad para trabajar con objetivos o proyectos que él considere y como tal se realizan compromisos claros dentro de una estructura previamente establecida dentro de la organización. Esa libertad te va a permitir crear y sobre todo también incluso escoger a las personas con las que tú vas a trabajar y la manera como vas a hacer las cosas. Esto es muy importante, pues si no se le permite a la persona opinar libremente e incluso movilizar los recursos que son de la organización para su proyecto de emprendimiento y está atado a una camisa de fuerza en la cual te dicen que tienes que hacerlo de esta manera, no pueden existir verdaderos emprendimientos corporativos o intraemprendedurismo. El emprendedor es siempre un gran visionario con mucha iniciativa y proactividad. Desde este punto de vista, el intraemprendedor está continuamente visionando nuevas oportunidades y dando ese paso para poder emprender. ¿Quién no quiere que un empleado, un colaborador tenga entusiasmo y mucha pasión? Pues bueno, esto no se decreta. Desde este punto de vista, el intraemprendedor siente mucho entusiasmo y pasión porque su principal fuente de motivación es la interna, lo mueve un deseo
y una satisfacción de dejar una huella con ese emprendimiento que va a ser dentro de la organización a la que pertenece. El intraemprendedor asume riesgos y los comparte con la organización. Esto es una gran ventaja, emprender dentro de una organización, porque los riesgos son compartidos entre la organización y tu persona. Es perseverante porque definitivamente siente un entusiasmo y una motivación, y esa tenacidad lo lleva también a ser responsable porque acepta desafíos y no se rinde con facilidad. El hecho de estar comprometido con un proyecto de emprendimiento dentro de la organización es una gran responsabilidad que me va a llevar a continuarlo y llevarlo a mejor término. Siempre un intraemprendedor busca transformar las cosas para el bien de toda la organización y no se conforma con lo que hay. Esta característica es fundamental en los emprendedores. Los emprendedores se incomodan y deciden saltar la pecera a una mayor porque están continuamente pensando cómo innovar y mejorar. Pero para eso debe haber la confianza y brindarles esa oportunidad para poder emprender. Un intraemprendedor tiene la gran ventaja que tiene la facilidad y el acceso a recursos que le brinda la organización para poder llevar a cabo ese intraemprendedurismo. Está bajo la protección, la garantía y el resguardo de la organización, incluso de la fama, de la imagen de marca de esa organización que en él ha puesto su confianza. Fíjense que desde este punto de vista es menos riesgoso porque tú ya comienzas con una serie de recursos que te brinda la organización para poder realizar tu emprendimiento, recursos económicos, pero también recursos tecnológicos, la oficina, una cantidad de cosas. Para que el intraemprendedurismo pueda llegar a buen puerto, deben haber reglas claras y sobre todo debe estar muy bien definidos los deberes y derechos que deben cumplir tanto el emprendedor como la organización. Se trata de ser libre para poder realizar una serie de elementos del emprendedurismo dentro de la organización, pero sin llegar al libertinaje, pues hay una serie de estructuras y de reglas establecidas que tienen que estar muy claras. Yo, por ejemplo, me considero un emprendedor dentro de la universidad. Y les digo con toda propiedad que en la universidad se puede emprender si te lo permiten. Si existe un ecosistema interno que sea favorable y te conceda autonomía, estarás continuamente creando cosas y esto es lo que lleva a las organizaciones a un siguiente nivel. Todos somos emprendedores en potencia, estoy convencido de esto. El problema es que muchas veces el ecosistema emprendedor interno de las organizaciones en las que trabajamos, en vez de estimularnos, nos desestimula que podamos activar esa energía creadora. Fíjense entonces que este es un problema que nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo creamos una cultura de emprendimiento dentro de la organización? Es la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos. La administración pública en general y sobre todo en los países en vías de desarrollo, para nadie es un secreto que no está diseñada para tener emprendedores, sino máquinas aburridas, rutinarias y ejecutoras de procesos. Aunque los empleados saben que no es lo más conveniente y que existe una mejor forma de hacer las cosas, no se les permite emprender y caen en una rutina que los hace muy infelices y saben que una persona que es infeliz hace infelices a los demás. Se trata en el intraemprendedurismo de contagiar y multiplicar la actitud emprendedora original que dio inicio a esa organización, contagiarla. Pues para mí el verdadero éxito de una organización está en nunca dejar de innovar y de emprender. No vean el emprendimiento solamente como un primer paso. Ya tenemos la empresa consolidada, ahora hay que seguir emprendiendo porque tarde que temprano esa empresa si no perderá vigencia. Me remito al benchmarking de la filosofía Google o Microsoft, dos de las grandes empresas más exitosas del mundo en el plano tecnológico. Ellos otorgan un 20% del tiempo de sus empleados para que creen en sus oficinas, para que generen y prueben ideas con alto potencial de convertirse en innovaciones y generar intraemprendimientos. Podemos agarrar algunas de estas mejores prácticas gerenciales que aplican las grandes organizaciones como Microsoft o Google y llevarlo a una pequeña y mediana empresa? Yo creo que sí. También podemos inventar nuestras mejores formas de ver cómo transformamos a ese empleado ejecutor en un empleado emprendedor. Las tareas rutinarias definitivamente
las puede hacer muchísimo mejor una máquina a través de algoritmos. La tecnología nos permite que todas esas actividades ejecutoras rutinarias se puedan trasladar al plano tecnológico. Y aquí es donde queda la verdadera función de un intraemprendedor, de un verdadero colaborador emprendedor que realizan tareas estimulantes, creativas y pensantes que ayudan a la persona a autorrealizarse. Y esto es fundamental porque aquí es donde la persona se siente automotivada y es la mejor forma sustentable de que la organización siga avanzando. Para eso es necesario cambiar también a los jefes y convertir y transformar esos jefes en líderes que estimulen el emprendimiento dentro de la organización. Este es el gran desafío. Pero ¿cómo lo hacemos si nuestros jefes muchas veces son los primeros que no emprenden? ¿Cómo podemos pretender que ese jefe se convierta en un líder del intraemprendedurismo si él mismo nunca ha emprendido nada dentro de esa organización? Bien, para concluir, me gustaría dejarles este pensamiento porque estoy convencido que tener emprendedores en una organización es el mejor capital sostenible que ustedes pueden tener. Se trata de tener colaboradores felices, gente feliz dentro de la organización, realizada y comprometida con las actividades que hacen felices a las demás personas. Los emprendedores, desde mi punto de vista, son los mejores aliados que ustedes pueden tener para seguir avanzando e innovando, pues solamente ellos son los que les van a garantizar que su organización siga vigente en el tiempo, más en entornos tan turbulentos y cambiantes como los que estamos viviendo. Bueno, yo espero que estas reflexiones que hemos hecho hoy los lleven a pensar cómo transformar esa organización ejecutora en una organización emprendedora. Bien, gracias por su atención. Los espero en la próxima entrega del videoblog Distinto.